Mis hermanos, esta es la lección 9 de la exposición de Calcedonia. Se supone que solo tendríamos unas 3 o 4 lecciones y llegamos a 9 y ni siquiera hemos cubierto todo lo que había planeado. Pero he decidido que con esta lección vamos a concluir. Ya no voy a tratar los otros temas, no porque no son importantes, lo son, pero pueden ser abordados en otros momentos, en otras series que se acercan y demás. Así que con esta lección daríamos por completa la exposición del credo de Calcedonia. Hay un credo más que creo que es bueno que recitemos como iglesia, que confesemos, que es el credo de Atanasio. No fue escrito por Atanasio, así como el credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, pero es un credo sumamente útil, teológico, y creo que va a ser bien a la iglesia. Pero hablaré de ese credo en un tiempo después. Ahora nos quedaremos simplemente con el credo de los apóstoles, el credo de Nicea y la definición de Calcedonia. Probablemente también podremos recitar la pregunta 1 del Catecismo de Heidelberg, que ese ya lo conocen, y quizá también alguna porción de las Escrituras, no solo en la tarde, sino también durante la mañana. Pero creo que esto era lo que necesitaba mayor explicación. En el momento que vayamos a introducir el credo de Atanasio, en ese momento haré una breve serie, dejaré de decir breve, ¿sí? Haré una serie del credo de Atanasio, ¿ok? Muy bien. Vamos a concluir la lección del día de hoy con un tema que va a ratificar lo que el Concilio de Calcedonia dijo, que las dos naturalezas en Cristo no se mezclan ni se confunden, sino que ambas mantienen sus propiedades esenciales. Ya hemos visto esta realidad a través de el problema de el tema de la voluntad de Cristo. Ustedes se recordarán que yo les introduje a unos nombres complicados hace algunas semanas atrás. Y hablamos de el diotelismo. Nosotros confesamos que en Cristo había dos voluntades, porque había dos naturalezas. La semana antepasada los introduje a otro término complejo que se llamó el famoso communicatio idiomatum. Y ustedes ya saben de qué trata esto, de las relaciones entre las dos naturalezas. Hoy quiero acabar con otro nombre difícil, pero que va a ser más fácil cuando estemos avanzando. Verán que no es tan complicado. Nada más que a los teólogos les gusta poner nombres complejos a los temas. Y este se llama el famoso extra calvinisticum. El extra calvinisticum. Con esto creo que completaremos nuestro entendimiento de lo que significa confesar Calcedonia. Hermanos, espero que estén convencidos de algo, que todos los domingos cuando recitamos la definición, estamos recitando todas estas verdades. Yo les animo a que si no estuvieron en alguna lección o necesitan repetirla porque fue difícil, vean estas 9 lecciones de nuevo, a fin de que cada vez que estén confesando Calcedonia puedan disfrutarlo al ver toda la verdad teológica que estamos diciendo respecto a quién es Cristo. Ahora, ¿qué es esto del extracalvinisticum?
Una definición sencilla que tienen ahí en sus notas dice así: el llamado extracalvinístico me enseña que el Hijo eterno de Dios, vean, incluso después de la encarnación, estaba unido a la naturaleza humana para formar una sola persona, pero no estaba limitado a la carne. Cierto, Jesucristo en su encarnación, el Logos, estaba totalmente siendo el Hijo de Dios. No es que dejó una parte fuera. Cuando el Hijo se encarnó, el Hijo, los teólogos hacen algunas distinciones aquí, pero por causa de tiempo déjenme explicarlo así. El Hijo estaba completo en la encarnación. Toda su persona estaba ahí, pero no estaba totalmente ahí en este sentido. La carne, vean esto, no pudo contener la totalidad del ser divino del Hijo. De manera que cuando el Hijo estaba completo en la encarnación, en que Jesucristo era el Hijo de Dios y no había nada, no dejó nada fuera de su persona, estaba completo. No obstante, la carne no limitó. Ahora, ese es el significado simple, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la persona del Hijo no estaba limitada a la carne. O sea, estaba, vean la palabra latina, extra, fuera, extra carnis, fuera de la carne. Déjenme platicarles la historia del término, cómo nació, para que tomemos más idea de esta doctrina. La doctrina recibió su rimbombante nombre. Suena muy padre, ¿no? Si un día alguien es como aquel predicador que inicia, como todos cometimos esos errores, y quiere demostrar a la iglesia que sí está estudiando teología y saca una palabra dominguera, ¿no es cierto? Esa es una de esas, extracalvinisticum, ¿no? Esta doctrina recibió su nombre rimbombante cuando los teólogos luteranos escucharon hablar a los calvinistas de que el Hijo existía fuera de la carne también, extra carnem. El problema de los luteranos, recuerden, esto se los enseñé la semana antepasada cuando hablamos del comunicatio, es que ellos afirmaban, hermanos, que un tanto de la divinidad, de la naturaleza divina del Hijo le fue dada a la naturaleza humana. Y entonces ellos llegaron a afirmar esto: ahora el Logos no hace nada ni está aparte de la encarnación. Allí está el punto. Porque vean esto, saquen de sus archivos pasados de hace 2 semanas. Recuerden, los luteranos decían que nosotros comíamos verdaderamente, realistamente, la carne de Cristo en la cena porque la divinidad le dio de algo de la omnipresencia a la humanidad de Cristo, y por eso la carne de Cristo podía estar en todo lugar. ¿Qué dijeron los protestantes? No. La carne de Cristo no se hizo omnipresente.
nosotros participamos, vean esto, nosotros participamos de la cena espiritualmente. Ahora, vean conmigo el dilema o el problema. Aquí viene. El punto fue que cuando los protestantes dijeron que la divinidad no hizo omnipresente la humanidad de Cristo, tuvieron que afirmar algo más, sino que el Logos es omnipresente en cuanto a su deidad fuera de la carne de Cristo. Ahí está, extra carnem. Déjenme repetirlo para que cachemos de qué trata este debate, porque ahorita voy a demostrarles cuál es su base histórica, bíblica y teológica. Pero quiero que vean bien el problema, que lo entiendan conmigo. Los luteranos dijeron, la divinidad, la naturaleza divina, hizo omnipresente la naturaleza humana. ¿Qué dijeron los protestantes? No, porque lo humano no se puede hacer divino. Entonces los protestantes afirmaron algo, hermanos, y aquí está la clave. Aunque la naturaleza humana de Jesús no es omnipresente, eso no quiere decir que el Logos no es omnipresente. Lo es, pero es omnipresente fuera de la carne. Fuera de la carne. ¿Pueden ver? Los luteranos decían, la carne de Cristo es omnipresente. No sé cómo eso hace sentido. ¿No es cierto? ¿Cómo es carne omnipresente? Eso quiere decir que no hay lugar para algo sino carne de Cristo. Bueno, pero los protestantes dijeron no, el verbo es omnipresente, porque recuerden algo que enseñamos hace tiempo. El verbo no puso una pausa a sus atributos, ¿verdad? Entonces cuando se encarnó, hermanos, y habitó completamente en esa humanidad que asumió, no obstante, ninguno de sus atributos se puso en stop. Él seguía siendo el Logos eterno, omnisciente, increado, omnipresente, todo providente, sapientísimo, etcétera. El extra calvinisticum enseña justamente esta realidad, que el Logos vivía o era y es, y aquí empezamos con, esto es complejo, ¿sí? Pero el Logos, hoy en día, Cristo está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo literal, ¿sí? Un cuerpo literal. Incluso si este lenguaje sentado a la diestra del Padre es simbólico, porque el Padre no tiene diestra, no obstante, el cuerpo de Cristo sí es literal, ¿sí? El cuerpo de Cristo sí es físico. Bueno, incluso ahora con su cuerpo físico, Cristo está presente con nosotros porque sigue siendo el Dios que no se limita, no se puede limitar a la carne. Entonces, ¿por qué le llamaron extracalvinisticum? Porque los luteranos dijeron, ellos enseñan que el Logos vive extra carne, más allá de más allá del cuerpo. Pero eso es lo que enseñan los calvinistas. Entonces, es el extra de los calvinistas. Así nació el término. Es una forma de decir, ellos están enseñando algo nuevo, un extra de la divinidad y es un extra de la doctrina. Así que este extra tiene un doble significado, podríamos imaginar. Extra calvinisticum, porque son los calvinistas. Los calvinistas los que enseñan esto. Y claro, sí, Calvino habló de esto, Vermiglia habló de esto, Zwingli habló de esto.
Si ustedes recordarán, esto no debería ser totalmente nuevo para ustedes, porque los que estuvieron en el catecismo de Heidelberg, en la primera, no me acuerdo qué pregunta es, creo que es la pregunta 48, la pregunta 48 habla de esto, cómo está Cristo presente con nosotros, y explica el extracalvinisticum. Pero, en verdad, habiendo explicado qué es, habiendo explicado, dado una definición y cómo nació este término, déjenme demostrarles que esta no fue una invención reformada. De hecho, estoy de acuerdo con alguno que dijo, esto no debe llamarse el extracalvinisticum, sino el extracatholicum. ¿Por qué? Porque esta es una verdad que ha sido confesada por toda la iglesia. Por ejemplo, déjenme darles algunas citas, y aquí me limito a solo dar algunas porque hay demasiado. Por ejemplo, Atanasio dijo, escuchen, él no estaba encerrado en el cuerpo, ni estaba en el cuerpo sin estar en otra parte. Ni él movía a aquel mientras el universo estaba vacío de su energía y providencia. Pero lo más maravilloso es que siendo el verbo, no era contenido por nada, antes bien, él mismo contenía todas las cosas. Agustín, usando el texto clásico para esta doctrina, dice, fijaos, estaba aquí en la tierra y estaba en el cielo. Hablando del texto que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Vean lo que Cristo está diciendo a los discípulos. El Hijo del Hombre que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice Agustín, fijaos, estaba aquí y estaba en el cielo. Aquí estaba por la carne, en el cielo estaba por la divinidad. Mejor dicho, por la divinidad en todas partes. Nació de la madre sin separarse del Padre. Solo Agustín puede hablar así, ¿sí? Si quieren leer teología que rime, teología que fluya, lean Agustín. Continúa. La doctrina cristiana no dice que Dios quedase incorporado a la carne con la que nació de la Virgen, de manera que abandonase o perdiese el cuidado de gobernar el universo, o que hubiese trasladado el cuerpo suyo ese cuidado, como si se tratase de una materia que se condensa y recoge, contra Lutero. Pero no solo Atanasio, no solo Agustín, Juan el Damasceno. Y tengo el privilegio de decirles que este material el Juan el Damasceno está incluso en español, su gran obra sobre, creo que en español es, a ver si está aquí, Exposición de la Fe, la Exposición de la Fe. Lo pueden buscar en alguna librería o incluso creo que está en internet. Y este es un gran tratado teológico. Bueno, escuchen lo que dice Juan Damasceno. El verbo, sin separarse del seno del Padre, de modo no circunscrito, habitó en el vientre de la Santa Virgen, sin semilla y sin estar, o sea, sin la parte del hombre, ¿sí? Sin el gameto del hombre, y sin estar comprendido. Aquí creo que hay un error en la ortografía, porque la palabra no es sin estar comprendido de comprender, sino estar comprehendido, ¿sí? Creo que falta una H para que sea correcto. Puesto que Él era el que comprendía, ciertamente estaba en todas las cosas, también existía por encima de todas ellas y existía en el vientre de la Santa Madre de Dios. Y bueno, podría darle citas de los reformados, pero creo que el mote que se le da a esta doctrina habla por sí solo, ¿no? Se le llama extracalvinisticum porque según los luteranos esto fue lo que enseñó la doctrina reformada. Los protestantes. Ok. Vayan a Juan capítulo 3, versículo 13.
Por favor. Quiero mostrarles las bases bíblicas, su importancia teológica y terminar con algunas aplicaciones a la luz de esta doctrina. Juan 3:13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este es el texto clásico para enseñar esto, aunque debe entenderse, hermanos, que esta doctrina no se basa en un solo texto, ni siquiera en 2 o 3, porque podríamos dar otro. Por ejemplo, en Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Interesante, ¿no es cierto? Mientras está en el mundo está diciendo, yo no soy de este mundo. El punto es que este lenguaje de Juan capítulo 3, Juan capítulo 8, nos sugiere el tener que afirmar que el Verbo al tomar carne no se limitó a existir solo en la carne, sino que era extra, fuera de. Hermanos, esto debería ser obvio para todos nosotros, ya que estudiamos qué significa que el Hijo se despojó. ¿Recuerdan Filipenses 2? El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y nosotros vimos que despojar no significa quitarse atributos divinos, de tener sus prerrogativas divinas, porque eso es imposible. Por lo tanto, afirmamos que así como no negó ningún otro atributo, tampoco negó su omnipresencia a la hora de la encarnación, sino que el Hijo del Hombre que descendió del cielo, es aquel que está en el cielo. El Hijo del Hombre no dejó, Jesucristo como eterno Verbo, no dejó de efectuar todas las obras divinas. Por ejemplo, en Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, vean, y quien sustenta todas las cosas por su palabra de su poder, por la palabra de su poder. No dice, y quien sustentó hasta la encarnación todas las cosas por la palabra de su poder. No. Quien sustenta, como dijo el Damasceno y como dijo Agustín y como dijo Atanasio, no por divinizar la humanidad, sino porque el Verbo no es limitado a la humanidad. ¿Por qué es importante confesar esta doctrina? Dos aspectos. Uno, primero, para entender correctamente la divinidad de Jesús, y dos, para comprender su verdadera humanidad. Los luteranos decían que el Logos ya no era extra carne, que ahora no hacía nada fuera de la carne. Pero si el Logos dejó de ser espíritu infinito, ¿no dejó de ser Dios? Bernigli argumenta desde Jeremías 23 lo siguiente. ¿Quién aceptaría que la propia divinidad en toda su amplitud, que es infinita, estuviera encerrada en el diminuto cuerpo de un bebé que llora? Dios no puede ser aprehendido, ahí está correcto, aprehendido, ni circunscrito, o sea, limitado. De modo que apenas está encerrado en la carne y el alma de Cristo. Debemos afirmar entonces que aunque encarnado, el Hijo de Dios tuvo todos los poderes de su deidad sin disminución. Porque si el Hijo no hubiera permanecido trascendente, entonces, hermanos,
La divinidad mutó. Para entender correctamente la divinidad de Jesús, es necesario afirmar que el Logos existe extra carnem, extra carnem. Pero no solo es necesario para confesar la divinidad de Jesús, sino su verdadera humanidad. Porque hermanos, esto fue necesario confesar porque los luteranos dijeron no, la encarnación fue tal que recuerden que según los luteranos ocurrió un comunicatio. A ver quién recuerda. Yo les hablé de 3 tipos de comunicatio. ¿Cuál fue el que propuso el luteranismo? ¿Un comunicatio qué? Está difícil, lo reconozco. Era el famoso comunicatio majestaticum, ¿sí? Donde decía que había esa transformación de la humanidad porque la divinidad le pasó ciertos atributos divinos. Pero hermanos, si esto es así, como dijimos anteriormente, entonces, la humanidad de Jesús no es verdadera humanidad. La humanidad de Jesús es limitada. La humanidad de Jesús es diferente a nosotros y no está limitada para hacer redención. Ahora, déjenme acabar con unas aplicaciones porque yo sé que a veces pensamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi día de mañana? Hermano, está muy bien, está muy padre aprender todos estos términos. Ya puedo decir qué es el diotelismo, ya puedo decir qué es el comunicatio idiomatum. No me acordaba del majestaticum y gracias, ya me lo volviste a recordar y ahora puedo decir extra calvinisticum. Y puedo contar hasta la historia de más o menos cómo ocurrió. Bueno, ¿y qué tiene que ver con nuestras vidas? Hermanos, yo solamente quiero traer 3 aplicaciones para sus corazones. 1. Es bueno despedirnos así de esta breve serie de Cristología porque nos recuerda, hermanos, que estamos ante un santo misterio. ¿Cómo es que el Hijo de Dios, que caminaba entre nosotros, que tomaba decisiones, que avanzaba y demás, porque recuerden, había solo una persona, no había 2 personas tomando decisiones, había solo una persona que toma decisiones, que era el Hijo de Dios en la carne. Pero al mismo tiempo, cuando estaba aquí entre nosotros, estaba en el seno del Padre con todo su ser. O sea, déjenme intentar decírselos así. Cuando dice Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No debemos pensar como, así fue al principio. No, la cosa es, así fue y ha sido desde el principio. Aquel que caminaba entre nosotros no se separó ni un instante de la comunión del Padre. Y esto trae misterio a la doctrina de la encarnación. Porque vean esto, el que estaba en la carne era el mismo que estaba gobernando y dirigiendo el mundo con el Padre y con el Santo Espíritu, porque recuerden, todas las operaciones de Dios, las acciones de Dios son hechas por las 3 personas. Esto es misterio. No hay contradicción. Y si alguien piensa que hay contradicción, o yo no me di a entender, o ustedes no entendieron, pero no hay contradicción lógica en esto. Pero sí hay misterio, algo que sobrepasa nuestro entendimiento. En segundo lugar, hermanos, que esto nos ayude a comprender el sacrificio tan voluntario que hizo
Jesucristo. Yo sé que he dicho muchas veces esta frase y la voy a tener que seguir diciendo hasta mientras siga predicando de la encarnación, porque es simplemente fascinante. Pero espero que ahora haga más sentido este dicho que he repetido varias veces del puritano Stephen Charnock. El bebé que guardaba María en su vientre era el mismo Logos que guardaba el vientre de María. Vean, el que guardaba a María, el que guardaba el mundo entero en su cuidado y providencia. Hermanos, cuando los hombres, o sigamos con ese aspecto de María, ¿no? Cuando ella lo alimentaba y lo sostenía en sus brazos como un indefenso, que hermanos, no piensen que si algún día María hubiera sido un poco descuidada y casi se le cae, Jesús hubiera como flotado, ¿sí? No, no es así. Hubiera caído porque su cuerpo era real como el de nosotros. Pero aquel que sostenía, aquel que era sostenido, por María y era alimentado por ella, él era el que la sostenía y cada respiro de María era dado por él. Esto significa el extracalvinístico. Y por último, vayamos a la cruz. Preciosa cruz que brilla mejor cuando profundizamos más en la doctrina. Cuando los soldados golpeaban su rostro del Hijo de Dios en la carne, lo hacían porque el Hijo de Dios los mantenía en pie, les daba la fuerza, les daba el poder para poderlo hacer. Cuando ellos lo clavaban en la cruz para que Él fuera sostenido por el mundo, era el Hijo de Dios que sostenía todas las cosas, e incluso ese madero, para que pudiera estar allí. Vean cuán voluntario, cuán libre fue el sacrificio de Cristo. Cuando Él dijo, Pedro, mete tu espada, ¿no crees que puedo pedir al Padre y mande 10 legiones? Yo creo que Jesús habló así por compasión a Pedro. Porque dijo, a ver, Pedro, ¿qué se te hace mucho? Se te hace mucho un ángel que viene y destruye. Bueno, puedo pedirle a legiones. Pero hermanos, eso no hubiera sido necesario. Jesús simplemente podía haber destruido a esos seres allí, quitarles existencia, y cual vapor se hubieran aniquilado. Así de voluntario fue el sacrificio de Cristo. Buena meditación para prepararnos ahora que se acerca Navidad, ¿no es cierto? Pero una cosa más, hermanos. Nosotros vamos en la barca de Jesús y debemos estar tranquilos porque el que va con nosotros mayor es que nosotros. Allí estaban los discípulos en Mateo 8, yendo en la barca cuando las olas empiezan a azotar. Y entonces van y lo despiertan. Señor, ¿no te compadeces de nosotros que perecemos? ¿No tienes compasión de nosotros? ¿No tienes cuidado de nosotros, Señor? Y él dormía. Para poner a prueba la fe de sus discípulos. Y él les habló duramente. Y simplemente llamó al mar, a las olas del mar, y dijo, calla, enmudece. Cuando uno lee el Salmo 89, ese salmo habla de el momento en el cual el Hijo de David mandaría las aguas cesar. Hermanos, los discípulos debían viajar tranquilos, porque el capitán incluso
aunque dormía por su humana debilidad, no obstante, era el que llevaba la barca en sus manos. Y por eso debían ellos vivir tranquilos, vivir confiados, vivir obedeciendo. He dicho, vamos a la otra orilla del mar, entonces obedece y vamos. Yo te voy a sostener, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. Hermanos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es mejor estar con Cristo que tener guerra con el mundo que al revés. Espero que esta doctrina haya seguido perfeccionando su entendimiento de quién es Jesús, de la definición de Calcedonia, y que les traiga consuelo, hermanos, y edificación en medio de este andar que llevamos, en medio de la barca, y que cuando digamos, Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad, los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. Maestro, ¿no ves que aquí perecemos? Pero después dice, cruzaré los abismos contigo. Hermanos, el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro guardador. Espero que esto traiga consuelo para cualquier lucha particular de tu alma, hermano. Y como iglesia, saber, hermanos, que aunque el mundo puede rugir, nosotros tenemos al león por excelencia, y él guarda a su pueblo y lo lleva en la barca sano y salvo hasta el fin. Oremos a Dios.